Disculpe, licenciada, yo soy del paralelo D. No, estamos el paralelo E aquí. Con el paralelo D está otro profe, está el profe Ramiro Tapia. Profe, ¿y cómo hacemos para ingresarnos con el profe Ramiro Tapi? Yo soy del paralelo D. Déjenme ver un ratito si es que puedo ver aquí el horario, a qué horas tenían con él. Denme un minuto, ¿ya? Déjenme pausar. Buenas noches. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que tenemos planificado para esta semana en el tema de ir aumentando también nuestros conocimientos, de ir aprendiendo algo nuevo, ¿sí? Espero que no tengan ninguna novedad en cuanto a las actividades. Sé que el día de hoy tenían dificultades con el juego, creo que eran, no sé cuántas personas de este paralelo tuvieron dificultades. Licen, yo, Evelyn, yo sí tuve dificultades en el crucigrama, en el juego. ¿Qué le pasaba? ¿Qué le decía? Sí, yo también, licenciada. No, la verdad, no, o sea, revisé, leí, pero no encontré ninguna. Tengo que hacer de nuevo el intento, pero voy a tratar de leer más el contenido para poder a ver si hacerlo. O Ya, sea, encontrar las respuestas más que todo, porque no encontré ninguna de ninguna pregunta. ya, listo. Revisen la guía de contenidos, revisen todo para que podamos ir resolviendo el jueguito. Bueno, en todo caso, el día de hoy vamos a despejar también parte de las dudas que ustedes pueden tener en relación a la actividad formativa, porque allí también es donde se me confunden un poco. Entonces, vamos a hablar primero a continuar con la temática que está prevista para esta semana y ya luego vamos a ir despejando todas las dudas, ¿sí? Listo. Hasta la semana anterior creo que vimos el tema de la segmentación demográfica, geográfica y todos esta segmentación de mercado. Para esta semana, dentro de la segmentación se habla de las competencias también que podemos encontrarnos al ser empresarios o a ser emprendedores, ¿sí? Y básicamente esto pasa en las empresas grandes, pero siempre es bueno también tener un conocimiento general de esta situación. ¿Han escuchado ustedes los monopolios, las empresas que son monopolios? ¿Han escuchado alguna vez el término? ¿A qué se refiere? Yo He no he escuchado escuchado, monopolio, licenciada. Liz, en que se refiere tal vez a una sola empresa. Ya, más o menos. Y bueno, ustedes tienen aquí, bueno, en la guía de contenidos ustedes también tienen este cuadrito. Hablamos inicialmente del tema de competencia, sí, que además de las características del público que conforma el mercado, sí, nosotros tenemos que empezar un emprendimiento, o sea, que tenemos que, para empezar un emprendimiento debemos tener en cuenta otros factores del mercado. ¿Cuáles son esos otros factores del mercado? No menos importantes, la competencia, que es justamente el cuadrito que ustedes tienen aquí. ¿Qué es la competencia? Es la presencia de una o más empresas o personas que ofrecen un mismo producto o un mismo servicio, ¿sí? En el segmento de mercado. Y existen varios tipos de competencias. Aquí tienen ustedes el cuadrito. Dentro de este cuadrito hablamos de un tipo de competencia perfecta, ¿sí? Todos estos tipos de competencias tienen subtipos también, pero dígame, Julie Pacha. Licenciada, ya me permitió ingresar la licenciada a clases. Gracias, me retiro. Listo, tranquilo. Listo, entonces, como les indicaba, los tipos de competencia tenemos perfecta, imperfecta y de control de compras. Dentro de una subcategoría, de un subtipo de competencias, dentro de la perfecta no se clasifica, pero dentro de la imperfecta sí. En la imperfecta tenemos varios negocios con diversos productos, ¿sí? Y también tenemos
el oligopolio y el monopolio. Oligopolio, ¿qué se les viene a la cabeza cuando dice oligopolio? Oligopolio, dice licenciada. Oligopolio. Ujú. Oligopolio. Perdón, Algo de no. poca cantidad, tal vez. Ya. Bueno, dentro de las características y para ir en orden, en el tipo de competencia perfecta, la característica es que varios productores ofrecen un mismo producto, ¿sí? Varios productores ofrecen un mismo producto y estos pueden poner el precio que consideren relacionado con la oferta y la demanda, obviamente, o sea, considerando que, digamos que yo voy a vender, me pongo una cevichería. Y entonces yo voy a estipular los precios, pero en base a lo que está en el mercado, ¿no es cierto? En base a la competencia, en base a los demás locales y así. Entonces yo no voy a poner un precio así al ojímetro y poner así como que de forma exagerada. Entonces, dentro de esta característica, su influencia es el precio de venta al público. Entonces allí no hay ninguna restricción siempre y cuando se mantenga dentro de un precio razonable, ¿sí? Se puede decir. Dentro de las características de la competencia imperfecta, cuando hay varios negocios con diversos productos, la característica es que hay diversidad de productos, como lo dice el subtipo, y variedad de oferentes. Hay diversidad de productos y variedad de oferentes. ¿Quiénes son los oferentes? ¿Qué significa? ¿Qué entienden por oferentes? Los precios, tal vez. Los oferentes, las personas que ofertan, ¿sí? Las personas que venden, ¿sí? Que venden ese producto o servicio, que ofertan ese producto o servicio. Y en este tipo es limitado la influencia del precio de venta al público, ¿sí? Porque hay que ajustarnos a lo que está en el mercado, o sea, porque hay varios negocios con diversos productos, entonces la influencia en el precio de venta al público es limitada, o sea, yo no puedo coger e inventarme tampoco los precios, sino que tengo que ajustarme a la realidad del mercado. Dentro del oligopolio son pocas empresas oferentes y también es limitada la influencia en el precio de venta al público. Y en el monopolio hay un único productor y dice que abarca en su totalidad y tiene toda la influencia sobre el precio de venta al público, porque como es el único productor, entonces él pone el precio, ¿sí? Él es el único que va a poner el precio total y no hay ningún inconveniente. Dentro del monopolio, ¿sí? Que es un único comprador en el mercado, total sobre el precio de compra. Total sobre el precio de compra. Esa es la influencia. En el oligopsonio, pocos compradores en el mercado y la influencia es limitada también. Listo, vamos a ver un ejemplo de lo que es un oligopolio. Sí, aquí ustedes pueden ver como ejemplo clave de un oligopolio es la empresa Coca-Cola. Es la única en el mercado, ¿no es cierto? O sea, no hay otra que le haga competencia a la Coca-Cola. Tenemos tal vez ese producto sustituto como la Pepsi, como otros, como la Bip Cola, pero no le mejoran ni en calidad ni en nada, ¿no es cierto? Porque ustedes han degustado otro tipo de bebida gaseosa y no es igual, ¿no es cierto? Se me durmieron. Sí, licenciada, sí le entendemos. Ya, entonces, en el oligopolio, un ejemplo claro para relacionarlo con el concepto es que hay pocas empresas ofertantes, ¿sí? Pocas empresas. No hay muchas empresas que oferten ese mismo producto o servicio. Y esos son los oligopolistas, las personas que, por ejemplo, aquí tienen la Pepsi y la Coca-Cola, son las que más se asemejan, ¿no es cierto? Más o menos, los dominantes del mercado, ¿sí? Pero no hay muchos. Entonces, allí, en relación al precio de venta al público, ¿qué es lo que nos dice? Que es limitada, ¿no es cierto? Es limitada la influencia que tiene en el precio de venta al público,
¿Por qué? Porque no tienen mucha competencia. Entonces ellos, la Pepsi sí han visto que es un poquito más económica, pero la Coca-Cola, por la calidad y todo, es un poquito más elevado el costo, pero van por ahí más o menos. Dentro de lo que es un monopolio, ¿sí? Un monopolio es cuando una sola empresa vende un producto o servicio determinado a todos los consumidores que lo demandan. Una sola empresa ofrece ese, ese producto o servicio, ¿sí? A todos los consumidores que lo demandan, lo que genera los siguientes efectos. Primero, al haber una sola empresa que no enfrenta competencia, los consumidores suelen pagar precios más altos. Exageran, ¿no es cierto? Porque no hay otro que les iguale. Entonces exageran en los precios. Pasa también cuando digamos que en un determinado sector no hay algo. Entonces, como no hay y como la necesidad obliga, toca pagar el precio, Elevan los precios. ¿no es cierto? Entonces, eso es la ley también de la oferta y la demanda. Aquí tenemos también que hay menos cantidad de productos a la venta y se reduce su calidad. ¿Ya? Entonces, al haber menos cantidad de productos a la venta, se reduce también la calidad. Porque como son los únicos, entonces ya, como salga, algo así. Y otra de las situaciones es que hay un efecto negativo sobre la distribución del ingreso, pues el monopolista extrae una renta extraordinaria, resultado del sobreprecio que pagan los consumidores, quienes ven disminuida su capacidad de compra, otros bienes. Digamos que aquí podríamos poner un ejemplo. ¿Cuál sería un ejemplo clave? La pregunta, ¿cuál era la pregunta? ¿Puede repetir, Lice? Un ejemplo de empresas monopolistas. KFC, tal vez. Ya, otro ejemplo. El McDonald's. Y que también ganan utilidades, licenciada. Ajá, tienen grandes utilidades. ¿Por qué? Porque exageran en los precios, ¿no es cierto? Ese era el Megamax. Ya. Nosotros tenemos varias empresas que, que están dentro de estos monopolios porque son empresas grandes. Podemos allí dar también como ejemplo lo que es Microsoft, la compañía tecnológica multinacional, ¿sí? Que son quienes distribuyen los softwares, ¿sí? A nivel mundial. Entonces, ellos son los únicos, entonces exageran también en los precios. Y estos señores de la Amazon, ellos no exageran. ¿O sí Amazon exageran? es otro tipo de empresa que está a nivel mundial también, pero que no se considera como que un monopolio, la verdad. Para estar un poco más claros de lo que es un monopolio, es el modelo de mercado económico, sí, es el modelo de mercado económico en el que existe un solo productor. Podríamos ahí también poner como ejemplo Apple, ¿no es cierto? No hay otros como Apple. Y allí es el ejemplo claro de que ellos exageran en los precios. Dice que son diferentes, que tienen mayor tecnología, no sé cuántas cosas y van sacando uno tras otro y como no hay más, entonces la gente quiere comprar por estar en auge con la tecnología y hay veces también por los trabajos y por toda esta situación, ¿sí? En el monopolio, los consumidores no pueden optar por un bien o servicio sustitutivo, ya que no existe la competencia. Es lo que les acabo de decir. Mientras que en el oligopolio, el modelo de mercado económico en el que existen pocos productores, distribuidores o vendedores de un determinado recurso, bien o servicio, las empresas miembros de los oligopolios pueden colaborar e influenciarse.
entre sí para evitar el ingreso de mayor competencia al mercado. Y allí teníamos el ejemplo de la Pepsi, la Coca-Cola. Ellos poseen en algunos países casi la totalidad del mercado de refrescos, ¿sí? Por eso, entonces, un ejemplo claro allí entre el oligopolio es como que la Pepsi y la Coca-Cola aquí que abarcan el mercado. Pero ya un monopolio que es a nivel nacional, son las multinacionales, son las empresas grandes, las inmensas, ¿sí? Espero que con esos ejemplos les quede bastante claro. Luego había un término también que es el oligopsonio, que no es el oligopolio, sí, el oligopsonio dentro de la competencia también. Este es un tipo de mercado donde hay pocos demandantes, aunque sí pueden existir una gran cantidad de oferentes, que son los que ofrecen ese servicio, pero hay poca cantidad de demandantes que son esos compradores, ¿no es cierto? No hay muchos compradores, pero sí hay una gran cantidad de oferentes. El control y el poder sobre los precios y las condiciones de transacción reside en los compradores. Entonces, si no hay compradores, no hay oligopsonio, ¿sí? Porque ellos son los que tienen el control y el poder. Y es una situación de competencia imperfecta. Es lo contrario al oligopolio. O sea, no tienen muchos compradores, ¿no es cierto? Es diferente. En resumen, en resumen de todo este cuadrito que vimos inicialmente, el monopolio es la oferta versus la demanda. Allí tenemos un único vendedor que podríamos decir que es eh, los, los, los productores de iPhones, ¿no es cierto? De Apple. Ya, y la demanda es bastante, ¿no es cierto? Mucha gente quiere tener esa tecnología, ¿no es cierto? Y hay un único vendedor y muchos compradores. Allí hay un monopolio. En el caso del oligopolio, que es la oferta versus la demanda, ¿qué ven allí ustedes? Que hay más, ¿no es cierto? Hay más. Aquí ustedes ven en este cuadrito, ¿sí? Aquí en donde dice oligopolio. En monopolio solo hay un vendedor, un único vendedor, que digamos que sea como que Apple. Mientras que acá está Samsung, está Huawei, está, ¿qué otro? Xiaomi, no sé, ¿no es cierto? Hay varios aquí. Y la demanda, pues asimismo, hay algunos, ¿sí? Y en el tipo de, aquí, dentro de la competencia, también hablamos del monopsonio, que es como que muchas personas que ofertan, ¿sí? Si ven que aquí había uno, y aquí en el monopsonio hay muchos vendedores, pero hay un único comprador. Entonces, esta es una competencia imperfecta, ¿sí? Porque o sea, hay muchos vendedores, pero no tienen compradores, y ese no es el éxito, ¿no es cierto? Dentro de la oferta versus la demanda en el tema de la competencia perfecta, para que sea una competencia perfecta como tal, ¿qué es lo que tiene que haber? Les dejo el Eh, análisis, igual, Bastantes igual compradores. empresas, igual compradores. ¿no es cierto? Digamos que si yo me pongo mi emprendimiento, se me ocurre de unas cortinas o ropita de cachorros, ropita de perros. Entonces yo para tener una competencia perfecta, yo voy a tener que tener como, o sea, debe haber como que más vendedores también de lo mismo y también tengo que tener muchos compradores para que le compren al vecino que también vende la ropita de perros, me compren a mí y al otro vecino de la otra esquina. Entonces allí hay una competencia perfecta. Si no, cuando hay los monopolios, cuando hay los oligopolios y cuando hay todos estos tipos de mercado, según la competencia, allí no hay una competencia perfecta, allí nos vamos a la quiebra porque habrán unos que acaparen más que otros. ¿Está clarísimo esta parte? Sí, pero Sí, licenciado. Licenciado. Listo. Entonces pasemos a la otra parte que es el tema de investigación de mercado, porque la investigación de campo como tal, que es lo que hemos venido haciendo, eh, que es lo que hemos venido analizando durante estas dos unidades. ¿Por qué? Porque es como irles preparando para tercer año que ustedes van a tener que elaborar un proyecto de emprendimiento. Entonces ustedes tienen como que las ideas claras ya.
Entonces, dentro de la investigación de campo hablamos del estudio de mercado. ¿Qué entienden ustedes por un estudio de mercado? Hay que estudiar. Verificar el lugar, Ya, conocer si hay más competencia. ya, Eso. muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más? Los precios también hay que ver de qué se va a poner y a ver a cómo nos tocan las millas. Ya. Ujú, ¿qué más? Mirar cuántas competencias hay alrededor, dice. También, todo eso podemos ver a través de un estudio de mercado. Por eso es que es bueno cuando nosotros vayamos a ponernos nuestro emprendimiento, hacer una segmentación de mercado, hacer un estudio de mercado. O sea, ver dónde hay la necesidad, dónde yo puedo satisfacer una necesidad insatisfecha. Sí, algo que no hay en el mercado y que yo puedo generar un emprendimiento y a través de ese también puedo generar empleos. Hay muchas cosas que yo puedo analizar a raíz de un estudio de mercado. Yo voy a analizar la competencia, voy a saber si es viable o no, si va a haber compradores, si voy a tener esos clientes potenciales. Todo eso voy a poder revisar voy a poder analizar dentro de un estudio de mercado. Entonces ya nuestra definición técnica como tal nos dice que estudio de mercado es un proceso sistemático que tiene secuencias, ¿sí? De recopilación y análisis de la información. Este aporta en la toma de decisiones por parte de los directivos, dentro del ámbito del comercio y del emprendimiento, ¿sí? Cuando ya hacemos un estudio de mercado, ya podemos tomar decisiones también. Las empresas recopilan las reacciones del público ante un nuevo producto o servicio a través de la encuesta y estudios del comportamiento humano, entre otras estrategias. Entonces, una manera también de realizar un estudio de mercado también es a través de una encuesta. O sea, yo puedo saber qué es lo que las personas necesitan en ese sector y más o menos relacionarlo con mi idea de negocio, con mi idea de emprendimiento. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cuáles son esos pasos para realizar un estudio de mercado? Primero, vamos a definir nuestro objetivo, o sea, qué es lo que queremos lograr con un estudio de mercado. Luego vamos a diseñar la investigación. ¿Cómo voy yo a realizar ese estudio de mercado? Tal vez con una encuesta, un cuestionario, a través de un grupo focal, ¿sí? Voy a ir diseñando esta investigación. Luego vamos a recopilar la información a través de la aplicación de la encuesta o a través de, no sé, de una reunión con los grupos focales, que son un número determinado de personas a las que yo voy a exponer ese producto o servicio. Y luego vamos a hacer un análisis, vamos a revisar toda esa información, vamos a hacer una depuración, vamos a hacer un análisis, vamos a revisar qué es lo que me dijo esa población, ese segmento de mercado y vamos a poder analizar esa información. Y luego vamos a crear ese plan de acción que ya vendría a ser básicamente como que nuestra idea de negocio. Ya vamos viendo qué es lo que tenemos que hacer, qué no, qué nos conviene y qué no nos conviene. Para eso es que se realiza un estudio de mercado. Ahora, las ventajas de realizar un estudio de mercado, ¿cuáles son esas ventajas? Que nos ayudan a comprender a fondo al mercado potencial y predecir riesgos. Que si yo digo, voy a ponerme, no sé, ¿qué se les ocurre ponerse en algún lugar que no haya algo? ¿Una idea de negocio? Digamos una farmacia en un sector que no haya Ya, una digamos que farmacia. exacto, digamos que una farmacia. Entonces, cuando yo hago un estudio de mercado, yo veo que en un determinado sector no hay una farmacia. Entonces, ese estudio de mercado me va a ayudar a comprender a fondo a mi mercado potencial y a predecir riesgos. O sea, decir si es que me pongo allí, voy a ganar o no voy a ganar, estoy en un buen sector o no estoy en un buen sector, estoy en una calle céntrica o no. Sí, listo. Licenciada, una preguntita ahí. Verá,
la farmacia alemana que va hartísima gente, ¿y esa qué sería? ¿Del monopolio o No, oligo? esa Porque esa vendría, vida hartísima gente. esa vendría a ser en esta parte de aquí, en la competencia perfecta, porque hay muchas farmacias y no solo es eso. Entonces hay varios negocios, o sea, varios productores ofreciendo un mismo producto. Hay varias farmacias que ofrecen los mismos productos. Pero saben decir, váyase a comprar la crema para las manchas de la cara, venden solo ahí, entonces la gente hace cola. Entonces ahí que venden solo en esa farmacia y no venden en otro lado. Bueno, dice que ahí llegan a perfecta, dice que entran, no. Ujú. Sí, porque igual aquí nosotros lo que vamos a ver es que en esta competencia perfecta, la influencia también es el precio, ¿sí? La influencia en el precio de venta al público tal vez es más económico, tal vez allí solo se adquieren estos productos. Entonces, varios productores ofreciendo un mismo producto, pero no necesariamente va a tener que ser un oligopolio, un monopolio, nada de esto. Ujú. Porque son farmacias que están aquí dentro de nuestro sector, dentro del alcance también. Listo. Otra ventaja de realizar un estudio de mercado es que facilita los análisis de la competencia y la creación de mejores estrategias. O sea que si yo voy a hacer un análisis de mercado, eso me va a facilitar a mí hacer un análisis de la competencia, ver qué es lo que vende y qué es lo que no vende para yo implementar algo nuevo, ¿no es cierto? Y la creación de mejores estrategias. De pronto, ese otro local que está ahí, que puede ser mi competencia, no tiene algo que yo tengo, que yo ofrezco, que le doy un plus a mi producto o servicio. Entonces, de eso también me va a permitir a mí hacer un análisis. Y también voy a poder crear mejores campañas de marketing, conociendo al público objetivo. Todo eso podemos hacer, eh, o sea, todas esas ventajas tenemos eh, al nosotros poder realizar un estudio de mercado. Luego de esto, después de lo que tiene que ver con el mercado, ustedes tenían un tema también allí, que es la SIM, y que tienen en las evaluaciones, que tienen en todos los recursos que hemos venido realizando también. ¿Qué es la SIM? No es la tarjeta SIM del celular, no, no es esa. Es el sistema de información de marketing, ¿sí? Que es el conjunto de personas, de equipos informáticos y procedimientos que se utilizan para organizar la información veraz, ¿sí? A fin de tomar una decisión acertada sobre el marketing, ¿sí? Entonces, es el sistema de información del marketing. Ahora, el objetivo de este sistema de información del marketing es la generación de la información ordenada, tanto dentro como fuera de las empresas, clientes, intermediarios, proveedores, que sirva para la toma de decisiones relacionadas con el manejo del mercado o de un negocio. Entonces, cuando hablamos de esto, es que en todas las instituciones va a tener que haber un sistema de información de marketing para poder tomar decisiones, para poder manejar una campaña publicitaria, para poder atraer más a los clientes, ¿sí? El marketing. Cuando hablamos de marketing, ¿qué se les viene a la mente? Cuando hablamos de marketing. Las propaganda. Una marca ¿Ya? de un almacén, en este caso como Marathon, Cabo, Nike, Adidas. Ya, listo. Entonces, el marketing es ese conjunto de técnicas, ¿sí? Y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de ese producto. Entonces, son las técnicas que utiliza esa empresa, digamos que como Marathon, que saca el 2x1, que saca el- la rebaja y que no sé qué, y los viernes negros, tantas cosas que sacan también, que son técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de un determinado bien o producto. ¿Sí? Listo. Y después de esto, ya sabiendo qué es la SIM, ¿sí? Vamos al tema, al meollo también
del asunto, porque ustedes en la actividad, ustedes tienen que rellenar un organizador gráfico, ¿no es cierto? ¿Ya revisaron la tarea? Sí, licenciada, hay que hacer esto de la hipótesis. Ya, listo. Entonces, allí ustedes tienen que rellenar, que básicamente ustedes revisan la guía de contenidos y es una pregunta regalada. Pero la otra pregunta en donde dice que ustedes tienen que formular una hipótesis, que es una hipótesis relacionada a su idea de emprendimiento, ¿sí? ¿Qué es una hipótesis en sí? Es un supuesto, es una explicación tentativa de un fenómeno en el mercado que deberá después del proceso de investigación ser comprobada. Una hipótesis es un supuesto que más adelante, luego de un proceso de investigación, esta tiene que ser comprobada, aceptada o descartada, ¿sí? Porque ese es un supuesto, es algo que yo quiero alcanzar, que de pronto quiero solucionar, quiero solventar. Entonces, una hipótesis en sí debe proponer una posible respuesta a la pregunta planteada en la formulación del problema. Si yo encuentro un problema dentro de mi sector que no tengo algún, no sé, se me ocurre una ferretería. Entonces yo allí voy a solucionar un problema, ¿no es cierto? Voy a plantear una posible respuesta a ese problema. Voy a definir el enfoque de la investigación, voy a identificar las variables que deberán ser consideradas en el proceso de investigación de mercado, ya que sin estas carecerá de validez, ¿sí? Y luego vamos a ver qué más es el tema de las hipótesis. Son afirmaciones de cómo crecerá la compañía y se encuentra íntimamente relacionada con los factores tales como el porcentaje de conversión de clientes, la evolución del margen de contribución con el tiempo, etcétera. Entonces, estas son las afirmaciones que nosotros podríamos tomar como hipótesis, ¿sí? La hipótesis de valor, que es más o menos de lo que estamos hablando acá, es la principal, aquella que se refleja si tu solución, ya sea producto o servicio, es útil o no para el consumidor o cliente. Y si luego va a querer pagar por conseguirla, también tenemos que ver eso. Es decir, hay encaje, cliente, problema, problema, solución y un producto en el mercado. Se refiere a si el producto o servicio realmente le aporta valor al cliente una vez lo utiliza, o dicho de otra forma, si el cliente encuentra útil nuestro producto y si está dispuesto a pagar por ello. Entonces, aquí hay un ejemplo claro. Si estamos lanzando un producto para fabricar zapatos en Etiopía, porque vemos que hay mucha gente descalza, nuestra hipótesis de valor es validar que hay clientes que demandan zapatos en esa región y que están dispuestos a pagar por él, ¿no es cierto? Entonces, si yo encuentro de que en mi sector no hay farmacias, entonces mi hipótesis sería eh, verificar o identificar que, que hay clientes que están con una demanda insatisfecha dentro de la zona geográfica y que no cuentan con una farmacia eh, para poder adquirir los productos de farmacia. Entonces, más o menos así, en esa onda, las hipótesis. ¿Alguna duda aquí, inquietud? O sea, donde nos pide que ponga nuestra hipótesis, tenemos que poner ahí un ejemplo, digamos, de un emprendimiento que vayamos a poner. Ajá, exactamente. Son afirmaciones de cómo crecerá la compañía también. Digamos que yo digo, mi hipótesis es que al finalizar el año, este año, yo voy a alcanzar un volumen de ventas de un 10% en relación a lo que estoy vendiendo actualmente. Entonces, también eso es una hipótesis. No, ¿sí quedó claro? Sí, Lice.